Buenas tardes para todos los estudiantes presentes. Nos encontramos hoy, 12 de octubre, en la web conferencia de la etapa 3 de curso Bases de Datos Avanzado, el cual pues se denomina componente práctico, prácticas simuladas. Ya para recordarles, chicos, que nos encontramos, como ya les mencioné, en la etapa número 3. Como lo pueden observar, ya analizamos todo el problema en la etapa 1. Hicimos en la etapa anterior, que fue la etapa 2, el diseño de esa solución. Cabe resaltar que ya esos trabajos todos se los he calificado. Hubo un gran número de estudiantes pues, que no lograron presentar su trabajo. Es motivo de pronto en este momento de motivarlos para que puedan realizar sus actividades a tiempo. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden contactar por el canal de Teams o dejar sus inquietudes en el foro, que con mucho gusto pues estaré pendiente para atenderlos. Hoy pues ya entramos con todo el tema de lenguaje de procedimientos almacenados en PL/SQL. Y aquí vamos a ver un poco de qué son las vistas, qué son procedimientos, cursores, disparadores. ¿Ok? Ya también en cuanto a los resultados de aprendizaje, estamos en desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante la codificación en el uso o usando el lenguaje PL/SQL para optimizar el manejo de grandes volúmenes de datos. Ya, entonces, con este tema de PL/SQL, ustedes van a aprender a cómo organizar todas, digamos, o a darle mejor administración a esas grandes bases de datos que nosotros a veces tenemos y que se nos dificulta de pronto esa minería de datos. Entonces, con estos lenguajes de procedimiento, nosotros podemos darle una mejor administración y optimización de estas bases de datos. Bien, para mencionar y recordar que ya nos encontramos en la unidad 2 del lenguaje de procedimiento SQL del momento intermedio que corresponde a la etapa 3, componente práctico, prácticas simuladas. Es una actividad individual que tiene un peso evaluativo de 120 puntos. ¿Sí? Es individual y tiene un peso evaluativo de 120 puntos. Se inició el 29 de septiembre y va hasta el 26 de octubre. Quiere decir que ya, pues muchachos, tenemos prácticamente 12 días, 14 días más o menos para terminar la actividad. Y pues mi recomendación es que es una actividad bastante corta, pero ustedes les recomiendo pues, que traten de aprovechar el tiempo al máximo. Recuerden los entornos siempre de aprendizaje. Vamos a tener el entorno de aprendizaje inicial. Regálenme un segundito, que tengo una llamada acá. Un momentico, por favor. Bien, entonces, como les venía mencionando, tenemos los tres entornos. Tenemos los tres entornos, que es el entorno inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación, ¿verdad? Traten siempre de estar revisando los diferentes entornos. En el entorno inicial, pues, ahí tienen todo lo que es la agenda, ahí estamos colgando las noticias, ahí estamos colgando las webconferencias, las grabaciones. Y en el entorno de aprendizaje, pues aquí están todos los espacios para que ustedes
participen en el foro de discusión, para que interactúen con sus compañeros, para que verifiquen la guía de actividades, para que consulten las plantillas que se sugieren para realización del trabajo, y en el entorno de evaluación, pues para que hagan la entrega de su trabajo final. Como ya ustedes bien lo conocen, tenemos el acompañamiento docente. Siempre pues tratemos de utilizar el chat, que es a través del canal de Teams, o utilizando la herramienta de Teams, la webconferencia. En cuanto al asincrónico, pues los foros, la mensajería interna y correo institucional. Esta vez no he podido consultar aquí, que he querido hacer un taller con expertos, que son personas que trabajan ya en empresas, empresas grandes con bases de datos. Sin embargo, hay que contar con la disponibilidad de ellos, y en esta ocasión pues han estado ocupados, pero vamos a hacer el ejercicio para ver si logramos al menos hacer un taller, ¿sí? Entonces, chicos, ahí tienen el canal ustedes ya se los he compartido, ahorita más luego otra vez se los comparto aquí en la web para que los que no lo tienen puedan acceder. Bueno, ¿qué tenemos que desarrollar en esta fase? En esta fase, pues nosotros tenemos primero que hacer una lectura crítica de las temáticas propuestas en el entorno de la unidad 2, ¿verdad? Que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje de procedimientos PL/SQL. Luego, debemos de responder las 5 preguntas que tenemos en la guía de actividades. De esas 5 preguntas nos vamos a apropiar de los conocimientos de esta unidad. Chicos, miren, importante, ya la mayoría está haciendo el ejercicio. Recuerden que en la guía de actividades les estoy indicando, miren, las respuestas. Yo sé que tenemos muchas herramientas donde podemos consultar, y a veces podemos caer en la tentación de copiar y pegar, ¿sí? Y algunos dirán, no, pero lo hacemos, el profe no alcanza de pronto a revisar todo eso. Ojo, nosotros sí revisamos. Es más, tenemos la herramienta Turnitin, que nos indica el nivel de similitud que tienen los trabajos, ¿ya? Y también nos indica si esos conceptos que ustedes están colocando ahí están bien referenciados o no están bien referenciados. Entonces, yo les agradezco que por favor, cuando ustedes consulten, traten de parafrasear los conceptos. ¿Por qué? Porque es que yo les estoy indicando, miren, primero necesito que consulten al menos 2 autores nacionales y mínimo uno internacional. Recuerden que tienen que hacer citas bibliográficas. Algunos de pronto no conocen las normas APA. Pueden buscar el resumen que tiene la universidad, ¿cierto? Normas APA séptima edición de la UNAD. Ahí nos indican cómo hacer una cita bibliográfica, porque he notado que algunos escriben todo el párrafo y abajo colocan el link o el enlace de donde consultaron eso. Esa no es la cita bibliográfica. Recuerden que, por ejemplo, cuando yo hago una cita bibliográfica, puede ser una cita directa o indirecta, ¿sí? Y yo tengo que citar ese autor. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, según Mariano Romero, ¿cierto? Y entre paréntesis, el año, póngale 2002, afirma que las bases de datos relacionales se hicieron para almacenar información de una forma que no se pueda duplicar o evitar la duplicidad de la información. Miren que yo ahí en ese momento estoy citando a Mariano Romero, ¿cierto? Y el año en que él hizo eso o en que él escribió eso, y estoy indicando qué está diciendo él. No lo estoy diciendo, digamos, en este caso, yo como el estudiante que estoy haciendo el trabajo. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí les dejo la recomendación para que puedan hacer una buena citación de esos conceptos. Buenas tardes, profe. Entonces, para la cuestión de la citación, exactamente, no sé si subraya exactamente la información clave que uno quiere referirse. Sí, o sea, no te comprendo la pregunta. Se supone que
Cuando yo estoy creando un concepto y estoy consultando a otro autor, yo voy a traerme lo que me interesa de ese autor, ¿sí? Pero ojo, una cosa, por eso les digo, es saber referenciar y otra cosa es copiar y pegar. O sea, ustedes pueden copiar un párrafo de manera directa menor de 40 palabras y hacer la cita respectiva, ¿sí? Pero tenemos que saber hacer esa cita. Yo lo que les estoy indicando es que la estructura de cómo están haciendo las citas en los textos no está correcta porque están colocando solamente el texto y abajo digamos, la referencia bibliográfica, que es el link y el autor. Recuerden que esas son lo que va donde dice referente bibliográfico en la parte de abajo de la hoja, ¿sí? Saben que yo les pido, bueno, listo, bibliografía, creo que es una de las últimas hojas. Pero en el texto, cuando yo estoy escribiendo, que estoy construyendo el texto, yo debo ahí citar al autor, como les acabo de indicar anteriormente. ¿Sí? Julián tiene la mano levantada. Julián, ¿ibas a decir algo? Al otro te falta el correo de la DPA. César, ¿puedes cerrar el micrófono? Buenas tardes, ¿me escucha? Adelante, Julián. No, la pregunta mía es, allí tendríamos con nuestras propias palabras dar respuesta a las preguntas o tenemos que, solamente con eso está bien o tenemos que referenciar de algún texto. No, las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas, porque yo les estoy diciendo que deben mínimo de consultar 3 autores, ¿sí? Ahora, si usted consultó uno en la primera respuesta, otro en la segunda respuesta y otro en la tercera respuesta, está bien, ¿sí? De esos autores, les digo que dos deben ser nacionales y uno internacional o pueden ser más. O sea, yo lo estoy diciendo que mínimo eso, ¿verdad? Entonces, hay muchas referentes, hay muchos referentes. La idea es que usted vaya creando esa cultura, ¿verdad? De consultar a otros autores y a partir de ahí construir su propio conocimiento. ¿De acuerdo con esa información? ¿Sí queda claro? Sí, señor, muchas gracias. Vale, a ustedes. Bueno. Luego de que respondan las 5 preguntas, estas 5 preguntas las deben de contestar todos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, cada estudiante debe hacer un comentario, mínimo un comentario a la participación de un compañero, ¿sí? No tiene que hacérsela a los 5, que si usted se la quiere hacer a los 5, magnífico, pero mínimo a uno. ¿Por qué profe, pero es que participa muy tarde y ya uno a veces no le da tiempo de interactuar porque dejan todo por última hora? Bueno, chicos, pónganse de pronto en la tarea de motivar a sus compañeros para que participen de manera oportuna, ¿sí? ¿Por qué siempre yo les coloco este punto, chicos? Porque es que, miren, en todo el modelo de aprendizaje se busca el trabajo en equipo porque cuando usted sale como profesional y va de pronto a una empresa, ¿cierto? Y va a realizar un trabajo, normalmente usted nunca realiza un trabajo de manera individual. Usted siempre necesita interactuar con otras personas y va a necesitar insumo de otras personas, ¿sí? Entonces, por eso se debe también tener la habilidad de poder comentarle, retroalimentar a otro compañero. Y eso se hace practicando, haciendo de alguna manera en el foro de discusión, ¿sí? Entonces, hay otro que escriben, me parece que tiene buen aporte, apreciado compañero, que trata. No, recuerden que si usted va a hacer un aporte, un comentario, es decirle por qué sí está de acuerdo con él, o sea, en qué está de acuerdo, y si nota alguna diferencia con los conceptos que usted ha manejado, con los conceptos que usted ha colocado, hacérsela saber. ¿Sí? O indicarle que puede mejorar su trabajo de pronto incluyendo o modificando algo de los aportes que ha realizado. De eso se trata, ¿sí? Cuando yo reconozco que cuando a uno le hacen esos comentarios,
Uno trata siempre de mejorar su trabajo. Bien. Esa sería como más que la primera parte teórica de esta fase. Entonces, ahí enseguida viene el siguiente punto, que es que ustedes deben de crear una vista, procedimientos, almacenados, cursores y disparadores o triggers, como lo llamaban. Todo eso lo van a consolidar en la plantilla que les he indicado, porque siempre trato de dejarles un anexo para evitar o para indicarles más o menos cómo se debe presentar el trabajo. Sí, entonces traten siempre de utilizar esa plantilla. Observo que muchos me traen otras plantillas o plantillas que son que ya no se utilizan en la UNAD, que son muy viejas, ¿sí? Cuando un estudiante me entrega el trabajo en un anexo diferente, me está dando algunas indicaciones, no estoy diciendo que sea totalmente cierto, pero me da algunos indicios de que el trabajo lo copió de otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ideal es que nosotros tratamos siempre de actualizar las plantillas, ¿sí? Entonces, por favor, traten de utilizar la plantilla que les he dejado en el espacio o en la carpeta donde está debajo de donde se encuentra la guía de actividades. Finalmente, pues deben de hacer la entrega del trabajo en el entorno de evaluación. Muy bien. ¿Qué vamos a evaluar? Recuerden que tenemos 120 puntos. ¿Qué vamos a evaluar? Primero, que el informe que ustedes están realizando, vea, cumplan con las normas APA y buenas reglas de ortografía. Hay personas que entregan el informe, no le hacen la introducción, no le hacen los objetivos, no le hacen conclusión y algunos ni colocan la bibliografía abajo. Entonces, chicos, miren que le estamos dando indicaciones. Mire, presente un buen informe y ahí va a tener 10 puntos. ¿Sí? Segundo, evidencia claramente y fundamentada en otros autores las respuestas a las preguntas que se les han indicado. ¿Sí? Ahí que algunos colocaron un texto grande en el trabajo anterior, pero en ningún momento mencionaron otro autor. ¿Sí? Puede que las respuestas sean de otro autor, o puede que las respuestas sean totalmente de ustedes, pero es que esa no es la idea. La idea es que ustedes construyan con sus propias palabras, pero basados en otros autores. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan claro, si eso lo hacen así, van a obtener 25 puntos. El que no lo haga así, pues le voy a ir descontando puntos. ¿Ya? El tercer criterio, propone de manera oportuna y pertinente aportes individuales con sentido crítico y pertinente para mejorar los aportes de sus compañeros y construir la consolidación del informe final. Miren que ahí les estoy indicando, ¿cierto? ¿Qué más se debe hacer? Participe en el foro, comente a los compañeros, ¿ya? Y finalmente, pues que desarrollen las vistas, los procedimientos, los objetos o paquetes, cursores y disparadores haciendo uso del lenguaje de procedimientos PLSQL. ¿Sí? Entonces, eso si lo hacen así como está aquí, van a tener 120 puntos. Bien, aquí quiero comentarles un poquito para que aclarar qué es un lenguaje de procedimiento PLSQL, qué son vistas, qué son procedimientos, qué son objetos, qué son cursores y qué son disparadores. Para aclarar, ¿cierto? PLSQL hace referencia específica a Oracle, ¿sí? Cuando hablamos de PLSQL nos referenciamos directamente a Oracle. ¿Por qué? Porque ahí otros manejadores de bases de datos que manejan todo lo que son los lenguajes de procedimientos, pero algunos no los llaman así directamente PLSQL, ¿sí? Entonces, cuando hablamos PLSQL nos referenciamos directamente a Oracle, ¿sí? Porque esta versión es una versión de cuarta generación y fue, por decirlo así, diseñada por Oracle en su momento. Entonces, ¿qué se buscó? Se desarrolló con la intención de que permita realizar totalmente operaciones de bases de datos complejas desde el servidor de la base de datos. ¿Sí? Ahorita ustedes van a ver por qué complejo, porque nosotros con el select podemos hacer consultas,
¿cierto? Pero entonces no podríamos, como el select, no podríamos utilizar de pronto un ciclo repetitivo, no podríamos usar un bloque o un for o un sí. Entonces, todo eso que se hace más complejo en bases de datos era un poco, o sea, era difícil de hacerlo. Entonces, para que se hiciera más fácil, se generó el PLSQL. ¿Ya? Entonces, esto significa que el servidor no necesita pasar el control a un proceso después de cada operación del SQL. En sí, quiere decir que si yo tengo una aplicación, ¿cierto? No tendría que de pronto desarrollar todo el código en la aplicación, sino que lo desarrollo directamente en la base de datos para optimizar el rendimiento de esa aplicación que yo tendría, ¿sí? Y lo que hago es llamar una línea que ejecute un procedimiento almacenado y lo traiga a la aplicación. Con eso, pues, estamos brindándole mayor rendimiento a la base de datos porque lo estamos ejecutando directamente en el servidor y a una aplicación, ¿ok? Porque recuerden, si tienen claro el concepto, cuando yo hago una petición desde la aplicación, ¿cierto? Este la recibe, la pasa por el canal de internet o por el canal de comunicación con el servidor de base de datos, llega a la base de datos, ejecuta todo ese procedimiento y entonces le tendríamos que dar respuesta al servidor de base de datos para que le dé respuesta a la aplicación, ¿cierto? Todo eso pasaría. Miren todo lo que se iría navegando si estuviera en la aplicación, pero como ya está directamente en el servidor, yo lo que hago es un llamado, ¿cierto? Y ya es más rápido la respuesta a la aplicación de parte del servidor. Bueno, el lenguaje de procedimientos PLSQL, ¿cierto? Es un lenguaje orientado en bloques. Cada bloque consta de 3 componentes, ¿cierto? Que es la parte declarativa, la parte ejecutable y la parte de transacciones. ¿En qué consiste cada una de esas partes? ¿Sí? La primera, que es la parte declarativa, contiene los nombres y los tipos de datos o variables o constantes, ¿cierto? O declaraciones, ¿sí? Entonces, en esta parte declarativa van todos, o sea, si yo voy a crear ya sea un procedimiento almacenado, si voy a crear ya sea un cursor, si voy a crear un trigger, si voy a crear una vista, en fin. Todo eso va en la parte declarativa y ahí van los argumentos y las variables que se necesiten declarar en su momento. En la parte de ejecución, ¿cierto? Ya así es donde va todo lo que conocemos como las sentencias SQL, ¿sí? Entonces, acá podemos utilizar todo lo que es el lenguaje de DML, ¿cierto? Embebido en construcción como con el LIF, el TEN, el LEX, que también pueden contener órdenes para la gestión de las transacciones. Y en las transacciones son las excepciones o es una excepción con condición de error definida o bien por el usuario o bien por el mismo sistema. ¿Sí? Porque el sistema ya tiene cuando ustedes hacen de pronto una consulta y mandan un mensaje de error, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo esa funcionalidad, que pues en este caso sería directamente desde el sistema. Pero nosotros como usuarios también podemos definir las excepciones que nosotros queremos que el sistema pueda ejecutar. Chicos, entonces, hasta el momento hemos hablado de manera general de lo que son procedimientos, ¿sí? Procedimientos. Los procedimientos, como les indico, pueden ser procedimientos almacenados, que son los procedures, ¿sí? Pueden ser los triggers, que son disparadores. Pueden ser las vistas, los view, o pueden ser cursores, ¿sí? Entonces, hay otros que se pueden dar, como las funciones, los paquetes, ¿cierto? Otras más.
Pero las principales que vamos a trabajar aquí en esta unidad son las que les he mencionado. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de procedimientos, estamos hablando de unos programas o subprogramas, ¿sí? Programas o subprogramas, ¿ok? Entonces, ¿qué son estos procedimientos? Son subprogramas que son bloques, ¿cierto? Bloques, son bloques de códigos anónimos. Hasta el momento no le hemos dado nombre, son bloques de códigos anónimos. Es decir, que tienen asociado un nombre, ¿cierto? Y pueden recibir valores y devolver valores. ¿Ya? Hasta el momento eso es lo que sabemos. Son bloques de código, son bloques de código que pueden recibir valores o no. ¿Sí? Entonces, estos subprogramas pueden ser divididos en dos tipos, lo que yo les había mencionado, los procedimientos y las funciones. Dentro de procedimientos, ahora vamos a ver cuáles son los que nosotros vamos a ver en procedimientos. Ya ustedes tienen claro cuáles son el concepto de las funciones, porque eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces, ¿qué se almacena? Se almacena en la base de datos y pueden ser utilizados desde otros subprogramas, ¿verdad? O de otras herramientas. Muy bien. Todo subprograma, ¿cierto? O en este caso, hablando de procedimiento, todo procedimiento tiene una cabecera y tiene un cuerpo, ¿sí? Una cabecera y un cuerpo. Entonces, en la cabecera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el nombre, ¿verdad? Los datos que recibe, en este caso hablando de datos, son los parámetros, ¿sí? Cuando uno habla de datos que se reciben, estamos hablando de los parámetros. Por cada uno de ellos se indicará el nombre y el tipo de datos que tienen asociados. O sea, cuando yo recibo un parámetro en un procedimiento, estoy recibiendo el nombre de ese parámetro y el tipo de datos de ese parámetro. Y se separan por coma. O sea, yo en un procedimiento puedo estar recibiendo muchos parámetros, ¿cierto? Bien, el cuerpo del programa que tiene. Entonces, ya que hablando del cuerpo del programa, vamos a incluir una sección de declaraciones donde yo declaro mis variables, ¿cierto? Es opcional porque dependiendo de lo que yo necesita, miro si necesito declarar variables o no, ¿sí? Una sección de instrucciones, ¿sí? Donde yo voy a indicar qué va a ejecutar ese bloque, en este caso, hablando de bloque anónimo, porque no estamos definiendo de qué programa estamos hablando, ¿cierto? Cuando yo no indico de qué estoy hablando, eso significa que estamos en un bloque de código anónimo, ¿sí? Y finalmente, una sección de secciones, ¿sí? Entonces, mire, cabecera y cuerpo. La cabecera tiene el nombre, los parámetros y los tipos de datos que se van a recibir, ¿cierto? En el cuerpo vamos a encontrar las declaraciones, que son el declare, y vamos a encontrar el begin, en este caso, para algunos ejemplos, donde están las instrucciones que se van a realizar y el campo de excepciones, ¿cierto? Entonces, así, de manera general, está compuesto un bloque anónimo. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Hola, chicos, ¿se fueron? No, señor, no, señor. Ah, bueno, listo. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver entonces ya de forma más específica a darle nombre. Ahora quiero saber qué es una vista, ¿sí? Una vista me permite a mí, como lo ven en la imagen, o cómo se define como un objeto de base de datos, ¿cierto? Que se crea a partir de una o más tablas existentes, ¿sí? Muy bien. Una vista es una representación lógica de los datos almacenados en una base de datos. ¿Sí? Acuérdense, la vista
es representación lógica de lo que ya está almacenado en una base de datos. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza? Hombre, se utiliza para simplificar y extraer datos de una base de datos cuando uno tiene acceso a esa base de datos. La vista en PLSQL, ojo, esto es importante, no almacenan físicamente datos. Las vistas no almacenan físicamente datos, sino que actúan como una consulta predefinida que se ejecuta cuando se solicita la información en la vista. ¿Sí? No es que yo con una vista cree otra tabla, no. Y no almacena. No, señor. Esa vista que yo creo no almacena datos, sino que esos datos están almacenados en una o diferentes tablas. Solamente que yo creo una vista que me va a facilitar a mí consultar la información de una manera más fácil y asequible. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos la estructura de una vista. ¿Ya? ¿En qué consiste? Bueno, create, saben que para crear siempre algo en SQL debemos de utilizar el comando create, que significa crear, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a crear? Una vista, una view. Entonces, create view y el nombre que le voy a colocar a esa vista, ¿cierto? Ahora, el as, esa AS mayúscula que ustedes ven ahí, se puede utilizar en SQL para dos cosas, ¿sí? Para darle un apodo o alias, en este caso a la vista, o para indicar, ¿sí? Como es el ejemplo, para indicar que ahí debajo sigue la estructura de la vista. Profe, disculpe que lo interrumpa, no veo la pantalla que usted está presentando. ¿No están viendo la pantalla, chicos? No, Sí, señor, no la estoy ingeniero. viendo. Yo sí, ingeniero. Yo sí la estoy viendo. Yo creo que solamente es César, si fue que habló. Trata de volver a entrar César o no sé, mira a ver por qué actualiza, porque sí estamos compartiendo. Bien, entonces, chicos, ahí la primera línea tiene el Create View, el nombre de la vista y el lags que me indica que va a seguir entonces la estructura o el contenido de esa vista. ¿Cuál va a ser el contenido de esa vista? Va a ser un select, ¿cierto? Que es, en este caso, estoy seleccionando dos columnas, ¿sí? De una tabla y le coloco una condición. Entonces, el select me dice, bueno, voy a seleccionar columna 1, columna 2 de la tabla, mi tabla, un nombre cualquiera, donde la condición sea algo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Le estoy diciendo, create view, que yo lo voy a llamar zona. Estoy creando una vista zonas, ¿cierto? Create view, el nombre de esa vista se llama zonas, ¿cierto? La estructura del as, y le digo, seleccione el ID zona y el ID nombre zona. ¿De dónde? De la tabla zona. ¿Dónde? ¿Cierto? Donde el ID zona sea igual a 2. ¿Sí? Si yo ejecuto eso, en mis tablas me debe mostrar, perdón, me debe seleccionar lo que yo le estoy indicando. ¿Quién tiene actualmente abierto el Oracle Apex? ¿Alguno de ustedes lo tiene abierto? Bien, chicos. Entonces, listo. Cuando yo hago esto, voy a mostrarles aquí un ejemplo, si están viendo mi pantalla. Cuando yo hago esto, miren aquí, le estoy diciendo, vamos a crear, voy a correrlo, creo que me va a mostrar un error porque ya está creado. Dice que ya existe, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí otro nombre para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ponerle aquí, voy a cambiarle aquí, vista zona.
Sí, voy a cambiar el nombre para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Entonces voy a crear create view vista zona, que es el nombre de mi vista, donde me va a consultar, donde me va a seleccionar el ID zona y el nombre de la zona, de la tabla zona, donde el ID zona se iguala a 2. Si yo ejecuto esto, me va a decir, la vista ha sido creada, ¿sí? Pero no me muestra nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que llamar luego a esa vista. Entonces, ¿cómo hago para llamarla? Listo. Select asterisco from zona. En este caso ya sería, como yo le he puesto el nombre, vamos a cambiarle el nombre. Zonas, vista zonas, que fue la vista que acabo de crear. ¿Cierto? Vamos a ver si funciona. ¿Sí? ¿Cuál me trajo? Me trajo el ID 2, que se llama Caribe. Ahora, si yo le digo el 1, ¿qué pasaría? Vamos a ejecutar aquí. Bueno, aquí en este caso, miren que esta vista no sería muy funcional si yo la hago de esta forma. ¿Por qué? Porque ya yo lo que siempre voy a utilizar, y esto es lo que quería mostrarles, yo lo que siempre voy a utilizar no es esto. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo creé, ¿cierto? Esta vista, le dije que iba a traer el 2. Ahora, para yo volverla a utilizar o a editar y volverla a guardar, tenía que darle un alter view, o sea, alterar la vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este código ya yo lo guardé, ya yo lo guardé así como está ahí. ¿Qué es lo que yo siempre voy a utilizar en cualquier otra parte cuando lo necesite? Para no tener que volver a escribir todo esto, ¿cierto? Yo simplemente puedo llamar una sola línea que es select asterisco from vista zona. Y entonces siempre que yo llame esto, me va a mostrar lo que yo necesite. ¿Sí? Lo que yo necesite. ¿De acuerdo ahí? Pregunta, chicos. Si no hay preguntas, seguimos. Muy bien. Entonces, ahora vayamos a qué es un procedimiento almacenado o procedure. ¿Sí? Entonces, los procedimientos almacenados, al igual, son módulos de programas que el sistema o gestor de base de datos almacena en el servidor. Recuerden, todo, ya sea un procedimiento almacenado como procedure, un trigger, un cursor, una vista, todos se almacenan, ¿dónde? En el servidor de base de datos, ¿cierto? Todo está almacenado en el servidor de base de datos. ¿Ok? Entonces, un procedimiento es un subprograma que puede recibir parámetros, pero miren la diferencia de un procedimiento almacenado con una función, ¿sí? Que el procedimiento almacenado no devuelve ningún valor, ¿sí? No retorna valor. Entonces, ahí ya encontramos una diferencia con las funciones, ¿sí? Muy bien. La utilidad de los procedimientos radica en qué? En que mejora la modularidad del software. ¿Sí? Si yo tengo un software, lo que les explicaba ahorita, como no tengo que hacer todo ese código que se ejecute desde la aplicación, sino que ya él automáticamente con una llamada se ejecuta desde el servidor, entonces ahí estoy haciendo, ¿verdad? Que estos procedimientos sean puedan optimizar las aplicaciones. Entonces, al poder almacenar un procedimiento en el servidor, este podrá ser invocado desde otras aplicaciones, reduciendo el esfuerzo y disminuyendo las duplicidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo de pronto puedo estar duplicando la misma consulta
en varias partes de la aplicación. Y si solamente la tengo en el servidor, yo la puedo llamar cuantas veces quiero también. ¿Sí? Entonces, ahí influye mucho eso. ¿Qué más? Se mejora el coste derivado por transacciones y comunicación de datos entre cliente y servidor, lo que yo les decía ahorita, todo ese tráfico de información, ¿sí? Se mejora y pues lógicamente que se ahorre el costo de todo eso. Permite contar con tipos derivados más complejos, o sea, te puede contar o permitir, ¿verdad? Usar datos más complejos, lo que mejora la potencia y modelado de las vistas o las consultas que usted quiera, ¿sí? Entonces, los parámetros y las declaraciones tienen carácter opcional en los procedimientos, especificándose únicamente cuando sea necesario. Entonces, aquí tenemos una pequeña estructura de un procedimiento almacenado. ¿Sí? Aquí más adelante lo voy a explicar. Que es, como ya lo había mencionado, la palabra reservada siempre es create procedure. En este caso, estamos creando un procedimiento, ¿verdad? Aquí el nombre del procedimiento, entre paréntesis, los parámetros, seguido de las declaraciones y el cuerpo del procedimiento. ¿Ok? Regálame un segundito, por favor, que me está llamando. Listo, chicos. Entonces, bien. Miren, aquí vamos a explicarlo para que lo tengan claro. Siempre, miren este ejemplo. Aquí ustedes pueden ver que dice create y en tres corchetes hay algo que dice or replace procedure, ¿sí? Entonces, el or replace sirve para que si ese procedimiento ya existe, ¿el que va a hacer? Lo va a reemplazar. Con la palabra create, yo lo creo. Pero ¿qué tal si ya existe, así como la vista? Entonces yo digo aquí, create or replace procedure. O sea, si existe, no lo va a crear. Si existe, lo va a reemplazar. Pero si no existe, él lo va a crear. ¿Ok? Entonces, miren que la estructura que yo les había dicho, cabecera y cuerpo. La cabecera es toda esta parte, el nombre con los parámetros hacen parte de la cabecera y del is o as vienen el cuerpo del, en este caso, el cuerpo de los procedimientos. Entonces, aquí le estamos indicando el nombre, ¿cierto? Cuando yo digo voy a crear con create or replace procedure, cree o reemplace un procedimiento que se llama, aquí voy a colocar entonces el nombre del procedimiento, ¿sí? Si entre paréntesis coloco si eso tiene parámetros. Si no tiene parámetros, no se coloca. Pero si tiene parámetros, va el nombre del parámetro y el tipo de dato del parámetro, ¿sí? Separados por coma, independientemente de cuántos parámetros tenga. ¿De acuerdo? Ahora, ya acá, el declare, como manifiesta aquí, el declare, ¿por qué el declare se utiliza cuando vimos allá en los códigos anónimos? Acá no vamos a utilizar declare, se hace un cambio por la palabra is o la palabra as, ¿verdad? Que indica que va a empezar de ahí en adelante la estructura de el procedimiento. Ahora,
¿Dónde irían las declaraciones de las variables que nosotros necesitamos? Debajo del is o debajo del as. Se pueden utilizar las dos de acuerdo pues a las indicaciones o a lo que uno necesite en su momento. ¿Sí? Y las instrucciones que va a realizar ese procedimiento van después del begin. ¿Sí? Después del begin. Y si existen algunas excepciones, van después que cerramos el begin, las instrucciones del begin, vienen las excepciones. Y finalmente cerramos el procedimiento. Entonces, esta es la estructura base de un procedimiento almacenado. La cabecera con el nombre y su lista de parámetros, ¿cierto? Donde empiezan el cuerpo con el is que vienen las declaraciones, el begin con sus instrucciones y las excepciones que vamos a tratar y finalmente cerramos el procedimiento. Bien, aquí tengo un pequeño ejemplo que hemos realizado acá. Vamos a mostrárselo aquí en la aplicación de Oracle Apex, ¿sí? Entonces, estoy create, ¿verdad? Or replay procedure, que yo le voy a decir actualizar zona, así voy a llamarlo, ¿sí? Dentro de esa actualizar zona, abro paréntesis porque recuerden que le voy a mandar dos parámetros, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos parámetros? En este caso, yo los voy a declarar, ¿sí? Voy a declarar dos parámetros. En este caso, no existen. Esto les voy a dar yo mi nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo consulte la tabla zona, recuerden que la tabla zona en mi caso, le he creado dos registros y esos son los que yo quiero mandarle a ese procedimiento. Entonces, aquí básicamente voy a crearle los dos parámetros que le voy a enviar y que le coloco aquí P-zona ID y le voy a decir que es un numérico. Acuérdense del tipo de dato numérico. Los parámetros llevan el nombre y el tipo de dato. Acá le estoy diciendo, ¿verdad? Que vamos a crear, ¿sí? Otro parámetro que se llama P nuevo nombre. Y aquí le voy a decir que es un varchar, que es el tipo de dato. Cierro y le digo con AX que van a empezar la estructura. Como si yo tuviera que declarar alguna variable, la colocar aquí. En este caso, para este ejemplo, no voy a utilizar variables o no voy a utilizar ninguna declaración. Entonces, no coloco nada. Queda vacío, ¿cierto? Porque dice que es opcional. Ahora, si yo lo fuera a utilizar, debería declararlo ahí. ¿Ok? Entonces, ahora, las instrucciones van en el begin. Aquí en el begin es donde yo voy a indicarle qué va a hacer, qué se va a hacer. ¿Ok? Entonces, yo le voy a decir, mire, actualice zona. ¿Sí? Donde va a tener en cuenta que el nombre de la zona va a ser igual a quién. Ojo, va a ser igual al parámetro que le voy a mandar. ¿Sí? Al P nuevo nombre. ¿Y qué más? Donde el ID zona sea igual a quién? Al parámetro que recibe como P zona ID. ¿Ok? Ahora ustedes se van a dar cuenta cómo funciona eso. Yo aquí estoy haciendo mi, digamos, procedimiento almacenado. ¿Sí? Le sigue el commit. Y finalmente, como no voy a utilizar excepciones, no las coloco. Sí cierro el procedimiento. ¿Ya? Si llevara excepciones, ¿dónde fueran? Tuviera que hacer una excepción aquí. Sí, pero no voy a ejecutar ninguna excepción. ¿Ok? Entonces, como no voy a ejecutar ninguna excepción, lo puedo dejar también vacío. Si yo hago esto, miren aquí, yo hago esto, debería correr, ¿sí? Y mostrarme que el procedimiento fue creado correctamente. Hey, profe, ¿y dónde vemos si se creó o no se creó?
¿Ya? Yo simplemente ahorita aquí puedo entonces llamar a ese procedimiento. Recuerden que la vista yo la podía llamar. El procedimiento también lo puedo llamar. ¿Sí? ¿Y qué le voy a decir al procedimiento cuando lo llame? Miren, actualizar zona. ¿Sí? Ahí lo voy a llamar. Y recuerden, tengo que darle dos parámetros, uno numérico y uno de varchar o texto. Entonces, como me pide parámetros, tengo que decirle que donde, ¿cierto? Que este 1, ¿sí? Que si viene siendo el ID zona 1, ¿qué va a hacer? Cámbiele el nombre. Pues yo aquí podría colocarle, ponerle, le puse Caribe, vamos a ponerle zona Caribe, por decirlo así, zona Caribe. ¿Ya? Y vamos a ver si eso realmente funciona. ¿Ok? Ok, listo. Dijo que se hizo correctamente. ¿Ya? Si yo me fuera ahorita entonces a la, no sé, a la tabla zona Caribe, ¿cierto? Vamos a ver si es verdad, por aquí vamos a hacer un select. Select. Vamos a seleccionar, ¿cómo se llama aquí? Vamos a seleccionar esto. Bueno, aquí mira, vamos a llamar la vista, vamos a llamar la vista esta, ¿ves? Para eso tenemos la vista, vamos a llamarla. Bueno, creo que no actualizó la zona, que dice Caribe, del nombre zona, de la tabla zona, no actualizó. ¿Y por qué no actualizó? Ok. Bueno, porque tiene razón. Vamos a hacerlo bien. Vamos a decirle que aquí, que el 2, porque le dije allá fue el 1. Y él me está llamando allá, es que le dije aquí que llamara. La vista me está llamando es el 2. Yo recuerdo que le cambié ya por el 2. Vamos a decirle que el 2 aquí se llame, ¿cierto? Zona Caribe. Vamos a ver, ahora sí voy a llamarla vista. Ok, ¿sí vieron el cambio? ¿Ya? Solamente que como allá yo le dije que a esa le iba a colocar era aquí en la vista, yo indiqué ahorita rato fue el 2, ¿sí? Entonces el 2 le estoy diciendo, pero la vista ya le dije, bueno, listo, no, acá actualíceme no solamente, sino el 2, colóquele ese nombre y miren que sí lo hizo. Cuando yo llamo la vista, que me está trayendo la zona que tiene ese ID, pues me está mostrando realmente que pues la zona Caribe. Este nombre no lo tenía, se lo acabo de dar. ¿Ya? Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Giovanni, Diana, Julián. No, profe, yo no tengo Pues, ninguna propuesta. yo sí lo veo como un poquito enredado. Cuénteme. Más que todo es como Bueno, se desconectó. Bueno, chicos, miren, veo que se desconectó. Como hay tan poquitas personas en la web, vamos a hacer un taller práctico. Vamos a dejar aquí. Y voy a hacer un taller práctico. Yo creería que voy a hacerlo en la noche, a ver si pueden entrar más personas, pero no esta noche. Será de pronto el martes en la noche. Voy a ver si lo programo para el martes en la noche para ver si pueden asistir más estudiantes, porque esto es un tema que realmente es muy importante y es bastante complejo, pero no es difícil, solamente que hay que tener claridad en las estructuras de cuándo estamos
llamando a un procedimiento almacenado, cuándo creamos una vista, cuándo la podemos utilizar realmente, para qué nos sirve, ¿ya? Es más, si ustedes pueden ver el objeto virtual de aprendizaje que tienen en el curso, ahí les dejé o les he creado una serie de ejemplos de procedimientos almacenados para que ustedes vean la aplicabilidad y puedan tener más opciones de hacer sus trabajos. Julián, te escucho. Sí, no, tutor, lo que pasa es que pues, la estructura sí lo veo como complicado, pero pues si de pronto más adelante lo podemos ir haciendo. Por eso, yo necesito entonces para el taller, vamos a hacer para el taller que ya ustedes tengan, voy a hacerlo con ustedes, para que ustedes vayan realizando los ejercicios allá, hagan las tablas, o sea, ya me imagino que ustedes tienen todas sus tablas listas, y miren que he hecho unos ejercicios fáciles para que ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Una vista sencilla, Profe, lógicamente ustedes pueden hacer la complejidad de la vista. Hola César, profe, te disculpe, escucho. ya, de estas actividades exactamente de lo que hay que presentar en Oracle, es la aplicación exactamente, las tablas ya están creadas. Exactamente, nada más tenemos que explicar la siguiente forma que usted está explicando ahí de la actividad. Sí, van a presentar una vista, un procedimiento almacenado, un cursor, un trigger, ¿ya? Y creo que les pido un paquete ahí, un paquete o un objeto. De las 10 personas que nosotros hemos estado trabajando de la actividad 1, se le va a hacer a una a cada una, o si no a una que nosotros elijamos. No te comprendo, ¿de las 10 personas o las 10 tablas? Usted sabe de la primera actividad que nosotros elegimos. Ajá. No, por eso, tú vas a crear un procedimiento, independientemente tú miras para qué lo necesitas. Si se lo vas a aplicar a una tabla o lo vas a aplicar a algo, ¿sí? Lo mismo para los cursores, ya, tú qué necesitas crear como un cursor. Entonces, ahí puedes irlo creando. Entonces, vamos a parar aquí y lo ideal es que podamos ir haciendo el taller. Entonces, para la próxima, y todos los que se vayan a conectar, por favor, ya tengan abierto el espacio de trabajo en Oracle Apex para que vayan realizando los ejercicios. Entonces, chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y estamos para el martes en la noche. Voy a programarlo. Les voy a mandar la invitación para que todos puedan asistir, porque veo que ahorita en la tarde como que se les dificulta por horario laboral. Aunque yo en las noches ya no estoy en horario laboral, voy a hacer la excepción para que puedan asistir más compañeros. ¿Les parece? Los que Listo, están aquí ingeniero, pueden sí. asistir en la noche. Sí, señor, claro. Sería Ok, excelente. entonces así quedamos. Por favor, todos traen sus bases de datos ya en Oracle Apex para que puedan ir realizando los ejercicios conmigo. Sí, Julián. Listo. Profe, una pregunta. Señor, adelante. Para la cuestión de la actividad pasada, yo tuve. No te escucho. No te escucho, Julián. Tutor, lo que pasa es que yo estoy acabando de hacer la actividad número 1, que pues no la pude terminar, pero donde me quedé, estoy quedado es en la sentencia existe. En la actividad número 1 o en la 2. No, en la 1. Pero Bueno, en la 2, sí, la que acabamos de entregar es la que pasó, esta que pasó ahorita. ajá, ¿qué inconveniente tienes? Y yo estoy haciendo las consultas, pero me quedé, fue ahí no he sido capaz de seguir en la sentencia. Ya le digo un momentico, por favor. Ok, voy a dejar de grabar un momento y ya me compartes tu pantalla. Muchas gracias.